Hola amigos, bienvenidos a Perspectiva Política, hoy con un tema de gran actualidad que es el diálogo político en México. Análisis. Debate. Opinión. Perspectiva Política. Con Alejandro Ramos. Hola amigos, bienvenidos a Perspectiva Política y es un gusto para nosotros tener hoy pues un ícono de la política mexicana, Dulce María Sauri Riancho, que ha sido gobernadora de Yucatán, presidenta del PRI, dirigente de los diputados priistas recientemente, bueno, de todos, no solamente los priistas, sino de todos en la Cámara de Diputados, y también pues con una larga trayectoria como diputada, senadora, en fin, toda una historial enorme en la política mexicana. Bienvenida, Dulce María, y te pregunto, ¿cuál ha sido el saldo que tú pones ahora después de tantos años en la política de México? ¿Cómo ves qué situación se vive? Alejandro, mucho gusto de estar contigo. Podría decir que mi generación es justamente la representante del proceso democrático que se ha vivido en México. Tenía yo 17 años cuando el movimiento estudiantil de 1968 culminó con la matanza de Tlatelolco. Fue mi generación de jóvenes que un grupo numeroso se fue a la lucha armada por encontrar que era la única vía para poder transformar un sistema político altamente eficiente, pero cuyos rasgos democráticos no aparecían. Fue mi generación también a la que la reforma político-electoral de 1977 abrió las puertas de la cárcel y también permitió que surgieran nuevas fuerzas políticas en la vía de la legalidad, como el Partido Comunista Mexicano, que dio origen en sus distintas denominaciones a las agrupaciones de izquierda. Fue mi generación también la primera que logró entrar a las cámaras de diputados y de senadores con una edad menor, porque en 1970 por primera vez se pudo votar a los 18 años. Pero hay una cuestión fundamental que para mí es un hilo conductor de este proceso democrático, que estas grandes transformaciones que ha vivido México posiblemente no son todo lo que quisiéramos, no han sido tan rápidas como quisiéramos, no han ido al fondo, que es combatir la pobreza y la desigualdad, pero ciertamente han transformado al país. Y el mínimo común denominador de todo este largo proceso ha sido la capacidad de diálogo y de entender que solamente construyendo la unidad en lo fundamental se pueden acometer las grandes transformaciones que requiere México. Bueno, aquí hay un aspecto muy relevante que es en este lapso, pues que realmente es corto en la historia. Ha habido ya tres partidos o tres que han encabezado coaliciones que han llevado a la presidencia de la República. Pues esto también es muy notable y quizá muy rápido, ¿no? Bueno, lo que pasa, Alejandro, es que este proceso democrático, porque no podemos hablar de la democracia como un sustantivo, sino más bien como un proceso que se va construyendo, que tiene avances, algunas veces aparentes retrocesos, pero que hasta ahora ha sido para ampliar aún más los cauces de la vida democrática en México. Bueno, todo este proceso se ha dado en un clima, en lo general, de paz social, y eso es muy relevante, porque efectivamente en el Ejecutivo Federal ha habido tres partidos políticos que se han alternado, ganando la elección de la presidencia de la República. Y las instituciones del país no solamente han resistido esos cambios, sino que se vieron fortalecidas. Y conscientemente utilizo el pasado, porque en este último relevo en la presidencia de la República, la estrategia desarrollada por el presidente López Obrador, por su propio gobierno, no va hacia el fortalecimiento de las instituciones que nos han llevado a este punto, que lo llevaron a él al triunfo electoral, sino a una estrategia de debilitamiento de las mismas, sobre todo las que tienen que ver
con los órganos constitucionales autónomos, en forma muy importante los órganos responsables de las elecciones, tanto de su organización como de su calificación, INE y tribunal, así como también todo aquel contrapeso real al poder del Ejecutivo Federal. Bueno, sin embargo, el presidente actual pues está planteando esta revocación de mandato, lo cual es insólito en México. Eso no es una forma de apertura. Es un espejismo, Alejandro, la revocación de mandato. En primer término, porque hay que decirlo con claridad, es un derecho ciudadano para quitar al presidente de la República, a los gobernadores de los estados, porque no es solo para el presidente, en caso de que sea insatisfactorio, que le pierda la confianza a un sector de la ciudadanía y que no pueda culminar el mandato para el que fue electo. La pregunta en la revocación de mandato de 2022, del año próximo, es muy sencilla y clara. ¿Quieres que el presidente López Obrador se vaya antes del 1 de octubre? ¿Sí o no? No es para que se quede, sino para que se vaya. Pero más allá de las discusiones que afortunadamente parece que en el proceso legislativo se han resuelto sobre el sentido de la pregunta, es cuál es el sentido último de la revocación de mandato en un sistema presidencial como el que tenemos nosotros. Y ahí es donde se encuentra, hay mucha dificultad para encontrar la respuesta. Vamos a poner el ejemplo de la actual administración, de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que se aplica finalmente la revocación de mandato, que hay un sector que corresponde al 3% de la ciudadanía que tiene credencial de elector, que solicita que se aplique este castigo al presidente. Finalmente el INE dice es correcta el porcentaje, se hace el proceso de revocación un día de marzo. La discusión es si es el 6 de marzo o el 27 de marzo. Se aplica en todo el país la revocación, nos lleva a las urnas a votar si queremos que el presidente concluya su mandato o que se vaya antes de tiempo. Resulta que hay una mayoría sobre el 40% de participación, una mayoría absoluta, quiere decir la mitad más uno, que dice no, que se vaya el presidente. ¿Quién va a elegir al presidente sustituto? Ni más ni menos que las cámaras de diputados y de senadores, en cuyas cámaras la mayoría es del mismo partido del presidente de la República. Y ahí la pregunta, entonces, ¿a dónde vamos? ¿A la persona, a la actitud, al grupo o el partido político que representa? ¿A dónde vamos? En un momento vamos a hacer un corte para continuar con este tema que es muy interesante. Perspectiva política. Regresamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Perspectiva política. Continuamos. Bien, amigos, pues regresamos aquí en Perspectiva Política. Estamos platicando con Dulce María Sauri Riancho, que nos está planteando pues de la improcedencia desde su punto de vista y de los muchos legisladores de esta revocación de mandato. Finalmente pues se va a hacer la revocación de mandato. Tú dices que no están establecidos todavía los procedimientos para en caso eventual que se ve por ahora difícil, se tuviese que retirar el actual presidente de la República. Entonces,
El sentido de la revocación de mandato, hasta donde yo entiendo, el planteamiento es que no es solamente para este gobierno, sino que se quedaría como una medida constitucional que para que futuros gobiernos también estuviesen sujetos a este procedimiento. ¿Eso es cierto o no? ¿Qué tan viable es? Absolutamente cierto, Alejandro, porque cuando se reforma la Constitución, no se hace para aplicarla al gobierno que en ese momento está en el poder. La reforma constitucional se hace y se aplica para todos los gobiernos que vengan. Y en ese sentido también hacer o precisar que el artículo 4º transitorio de la reforma constitucional en materia de revocación de mandato tiene todos los elementos que van a regir esta revocación, que la decisión que se tomó fue cuando ya había iniciado el gobierno. Entonces, para prevenir cualquier situación de que fuera inaplicable la reforma constitucional, el constituyente permanente estableció el transitorio, pero el cuerpo de la ley que se discutió en el Senado, cuya minuta está siendo discutida en la Cámara de Diputados en este momento, es para todos los procesos de revocación del 2024-2030, que se hará en 2027, o el proceso de revocación del 30 al 36, que se hará en 2034, ¿no? O sea, para eso es el proceso de revocación. Y otra cosa, Alejandro, que no nos hemos detenido a pensar, la reforma constitucional no es solo la revocación para el presidente, también es para las gobernadoras y los gobernadores. Entonces, esto obliga a utilizar de forma muy responsable esta forma de participación ciudadana que es la revocación. Hay que tener claro, es cuando se solicita en sí mismo un acto de censura, de descalificación, de molestia en contra del gobernante. Nada de que es para apoyarlo. Eso tiene que ser muy claro. Las personas que simpatizan con el presidente López Obrador, las personas que creen que está haciendo un buen mandato, absoluta y completamente no pueden firmar para apoyar que lo quiten. Entonces es muy importante decirlo con claridad. Quienes firmarán serán quienes piensan que el presidente se tiene que ir antes del 1 de octubre de 2024. Los que están en contra del presidente son los que van a formar ese 3%. Independientemente del tema de fondo que hace un momento señalé, de por qué a mí no me parece que la revocación de mandato llegue al objetivo fundamental, que es hacer que quien gobierne lo haga bien. Bueno, aquí hay otro aspecto que en términos de la próxima revocación de mandato, esta votación que se va a hacer, pues se ve muy desbalanceado. Pues el equilibrio, que no es, más bien desequilibrio de poderes de los partidos. Morena, que es el partido del presidente, pues tiene una mayoría abrumadora, sobre todo pues en los resultados electorales. Se ve debilitado por los otros grandes partidos como el PRI y el PAN, no se ven fuertes. Entonces, en este esquema de revocación de mandato, que también es una competencia partidista, ¿qué se puede esperar? Bueno, no es una competencia partidista. Sí, no lo es, pero es un asunto ciudadano. Pero yo no veo a un partido del presidente promoviendo una consulta para sacar al presidente antes de tiempo. Es absurdo. Ellos lo quisieran enfocar como un tema de refrendo. Es decir, ¿se va a refrendar la confianza con el presidente? No, se va a tratar de quitar al presidente. Ese es el fondo de la confusión que hay en este momento. Para el 2022, ya que pase este gobierno, o más bien ya que pase el 2022, si logran conseguir el 3% de las firmas, distribuidas por cierto 17 estados de la República, cuando menos, si logran acreditar ese 3%, que es alrededor de 3 millones de personas, entonces el INE organiza y vamos a ser invitados a ir a votar en marzo.
hay tres posibilidades. Una, que quienes vayan a votar no representen el 40% del padrón, de la lista nominal de electores. Estamos hablando que se requiere casi 39 millones de personas para el 40%. Bueno, esa es una posibilidad. No se reúne el 40%, como lo que se vivió hace poco en la consulta popular. La segunda posibilidad, hay más del 40% y hay una mayoría que dice que quiere que el presidente concluya el 1 de octubre. Las cosas siguen igual. Tercera posibilidad, hay una mayoría que dice que quiere que el presidente se vaya antes del 1 de octubre de 2024. Esa posibilidad, yo le digo que es como en el caso de las mascarillas de oxígeno de los aviones, que cuando sube una y empiezan a dar las instrucciones, dicen, en el poco probable caso de una pérdida de presión en la cabina, se utilizarán las mascarillas. Bueno, el problema es que la revocación de mandato que se está echando a andar por parte del Poder Legislativo, la ley, no tiene las mascarillas de oxígeno, porque no sabemos más que una cosa: si el presidente López Obrador es mandado por una mayoría ciudadana a su casa o a su rancho de célebre nombre antes del 1 de octubre de 2024, se queda un mes como presidente de la República quien preside la Cámara de Diputados. O sea, que el diputado Sergio Gutiérrez Luna, que es el actual presidente, se queda un mes para convocar a las cámaras y que por mayoría calificada en sesión de Congreso General elijan a quien habrá de sustituir al presidente López Obrador. Sí, ese es el proceso, Alejandro. Está muy claro y podemos concluir que hay más más interrogantes que respuestas concretas. Entonces, vamos al siguiente tema después de un minuto. Perspectiva política. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017 unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Perspectiva política. Continuamos. Bien, amigos, regresamos con nuestra invitada de hoy, Dulce María Sauri Riancho, una política de una gran trayectoria, quien ya nos explicó, pues esto, que hay más dudas que certezas en esta próxima renovación de mandato. Pero yo te pregunto también, de acuerdo con tu larga experiencia legislativa, de todos los órdenes de la política, pues tú nos decías que iniciaste prácticamente la época del movimiento estudiantil del 68, donde se planteaban cosas pues realmente pues muy críticas, derivaron también en una situación, en una masacre como fue la de Tlatelolco. Y entonces yo te pregunto, ¿por qué en ese contexto tú optaste por el PRI, que era el partido en el poder y al que se señalaba como responsable de esto? Después de una experiencia muy compleja, muy difícil, en ese lapso entre 1970 y 1978, yo opté por intentar contribuir a la transformación del sistema político mexicano desde adentro. Y en ese momento la oferta era del PRI.
mi compañero de vida, mi esposo de casi 50 años, él tomó otra decisión y otra participación política. Pero yo opté por el PRI, al cual, por cierto, entré por la vía, como muchos y muchas en aquel entonces, de la administración pública. Yo trabajé en la Secretaría de Programación y Presupuesto, llegué a ser delegada en Yucatán, y esa fue mi vía de entrada a la participación política abierta en 1981. Bueno, después dejaste la parte administrativa, bueno, salvo la parte de la gubernatura, pero dejaste formalmente la parte administrativa y te volviste marcadamente política. ¿Cuál es el saldo que tú tienes de esto en lo personal, de tu trayectoria política? Sí, ¿vale? Indudablemente la parte en número de años más grande es la parte de representación política, pero no solamente fui gobernadora de Yucatán casi 3 años, sino también recibí la encomienda de crear una institución nueva. Me refiero al Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres en México, lo que hoy es el Instituto Nacional de las Mujeres. Tuve el honor de encabezar el esfuerzo institucional para formar esa estructura. Entonces, esa parte, vamos a decir, del quehacer administrativo, ciertamente estuvo muy matizado por mi experiencia política. Algunas veces recuerdo con sonrisas y risas que a mí en Yucatán, estamos hablando de la década de 1980, me llamaban tecnócrata de izquierda, porque venía justamente de la administración. Y esto indudablemente creo que ha sido una enorme ayuda en el desempeño de las distintas responsabilidades que he tenido. Bueno, Dulce, yo te quiero también preguntar una cosa porque me llama mucho la atención, no a mí, sino en realidad también caracteriza tu actuación pues, en la vida política, pues como diputada, como senadora, como dirigente del PRI también una temporada, pues tú has privilegiado, por eso la percepción que se tiene, el diálogo. ¿Qué es el diálogo en política? ¿Cómo lo concibes tú? En primer término, el diálogo en política es comunicación y respeto. Porque para que se pueda hablar sobre determinados asuntos, se puedan compartir puntos de vista, tiene que haber primero un canal, una forma de comunicación. Y si hay comunicación, pero no hay respeto para la otra parte, no puede haber diálogo. Entonces, en política es comunicación y respeto, y el diálogo puede producir resultados, porque va asociado a lo que conocemos como la negociación. ¿Cuál es la buena negociación? En que todas y todos ganan algo, y todas y todo algo pierden. Una negociación no es para llevarse todas las canicas, es para compartirlas y para tratar de alcanzar un objetivo común, un objetivo compartido. Entonces, esas dos partes, digamos, que son aplicables en general para el diálogo, en cualquier instancia, son fundamentales para el diálogo político. Bueno, pero en el diálogo político en México, lo que se ha visto a lo largo del tiempo, pues sí, quizá las partes tienen algunas satisfacciones, tienen algunas victorias, pero en gran medida se ve que los perdedores de ese diálogo, de los resultados de ese diálogo, son la mayor parte de los mexicanos. A ver, coincido contigo, Bené, porque cuando la negociación, o sea, cuando se entabla el diálogo, la comunicación, hay respeto de las partes, estamos hablando de diálogo político, se llegan a compromisos, y esos compromisos están cerca de las necesidades de la gente, de las personas, del pueblo, en ese momento hay un buen resultado. Cuando el diálogo tiene como producto no la negociación, sino la componenda, el quítate tú para ponerme yo, sin transformar las maneras de hacer las cosas, los propósitos, los objetivos, entonces en ese sentido sí pierde el pueblo de México. Por eso la necesidad de mantener siempre presente que el diálogo, la negociación son solamente instrumentos para un objetivo superior. Bueno, yo así veo el diálogo en la política. Pero yo te voy a hacer una pregunta también ya más personal, pues
tú teniendo la opción de repetir en la Cámara de Diputados, de una opción, no lo haces. ¿A qué te vas a dedicar en adelante en la política? ¿A qué me voy a dedicar? No sé en qué posición, en términos de la actividad política, pero sí sé con qué propósito y con qué intención. Que mi interés y mi compromiso es seguir impulsando esa capacidad que tiene la democracia para hacer vivir mejor a todos. Ese es mi compromiso. Pues muchísimas gracias, Dulce. Realmente muy interesante. Tus conceptos creo que son muy claros y ilustrativos. Entonces, muchísimas gracias por esta plática que realmente es enriquecedora. Y muchas gracias también, Alejandro, por esta oportunidad. Bien, amigos, esto fue Perspectiva Política. Los invitamos a estar con nosotros la próxima semana.